derecha, ¿qué dice? En color celeste. El pasivo, segundo gran rubro, ¿sí?, de este estado de situación patrimonial, y el tercer gran rubro, el patrimonio neto. Estos son los tres grandes rubros del estado de situación patrimonial. Siempre van a tener que plantearlo de este modo, en el caso de la resolución que van a tener que hacer después ustedes. Como habíamos dicho, el activo total de la empresa se clasifica o se divide en activo corriente y en activo no corriente. Si ustedes observan abajo, en la última fila, en color gris, dice total, activo total, valga la redundancia. Ahí tendría que eliminar la palabra total. Activo total es AT, ¿sí? ¿Y cómo obtengo el activo total? Y bueno, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que sumo? A ver. El activo corriente y el activo no corriente. Perfecto. Sumamos entonces para activo total igual. Para obtener el activo total ponemos igual a la sumatoria del activo corriente más el total del activo no corriente, que lo tienen con las letras ANC, imprenta mayúscula. ¿Sí? Suman, están en letra negrita, los dos totales y obtenemos el total de activo o activo total por 592.000 pesos. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en el pasivo, o sea, a la derecha vemos que dice total pasivo, total de pasivo. Y este total de pasivo, ¿a qué va a ser igual? A la sumatoria de qué. A ver, ¿qué les parece? El total de pasivo, ¿a qué va a ser igual? Pasivo corriente más no corriente. Perfecto. Es decir, que en ambos casos sumamos el pasivo corriente más el pasivo no corriente y obtenemos el total de pasivo, 285.000 pesos, porque en este caso no hay pasivo no corriente. ¿Sí? Por eso está el guión. Es nulo. No hay pasivo a largo plazo. ¿Sí? Y finalmente, el tercer gran rubro, el patrimonio neto, que comienza con la cuenta capital. Siempre empieza con la cuenta capital. Y si miramos en la tabla, no hay otra cuenta de patrimonio neto. Es la única cuenta que me dan como dato, ¿sí? Pero viene una cuenta que siempre hay que introducirla dentro del patrimonio neto, que se llama resultado neto del ejercicio económico. Esa cuenta, resultado neto, ¿de dónde sale? ¿De dónde surge? Bueno, esa cuenta, para obtener el valor de la cuenta, hay que elaborar el estado de resultados, sin el cual no puedo saber cuánto es el total de patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, yo me voy a ir al estado de resultados
Y vamos a ver que cómo comienza este estado de resultados. Tenemos la cuenta ventas en primer orden, siempre. Tenemos ventas, que la pinté de amarillo, serían las cuentas de ingresos o de resultados positivos, ¿sí? Ventas por 257.000 pesos y les resto el costo de la mercadería vendida, ¿sí? Siempre. Esto es así siempre. A las ventas se le resta el costo de la mercadería vendida. O costo de ventas, podría ser también el nombre de esta cuenta. Calculamos la diferencia y a esta diferencia la llamamos o se llama resultado bruto. Es decir, ¿qué es el resultado bruto? Es la diferencia entre las ventas y el costo de la mercadería vendida. En este caso, 227.000 pesos. Que es, como está en amarillo, ¿qué representa? Está representando el color amarillo ingresos o resultados positivos. A ese resultado bruto que empiezo a deducirle. Comenzamos a deducir todas las cuentas de resultados negativos que nos dan en nuestro plan de cuenta, en la tabla, que van a ser gastos, gastos de administración, gastos de comercialización, o los que tienen acá. En este caso, tenemos además de gastos administrativos, impuestos, deudores incobrables, ojo con esta cuenta, ¿sí? Es de resultado negativo, y la cuenta sueldos de ventas, o sea, el sueldo de los vendedores, ¿sí? Como verán, estas cuentas que están en un tono colorado más bien claro, ¿sí? Son 4 cuentas deducidas al resultado bruto de 227.000 pesos ganancia, me sigue arrojando un resultado neto de 201.000 pesos, ¿sí? Que es de resultado positivo o de ingresos, decimos, en líneas generales, ¿qué hago? Le sumo la cuenta intereses ganados, que la tengo acá en la planilla, intereses ganados, que no está marcada, intereses ganados, por 2.000 pesos, y ¿qué me va a dar? Tengo la ganancia, vengo arrastrando una ganancia proveniente del resultado, la ganancia bruta, pero le puse neta de todos estos gastos que son ordinarios. ¿Se acuerdan que hablamos en la última clase de que hay resultados ordinarios y resultados extraordinarios? En la parte teórica, en el archivo 2 de contabilidad. Bueno, acá estas cuentas que están en colorado serían cuentas negativas ordinarias, ¿sí? De resultado negativo, ordinarios. Ordinarios hace referencia a todo lo que tenga que ver, todas las cuentas negativas de resultados en que incurre la empresa por la actividad económica, por el desarrollo del objeto del negocio, objeto o actividad económica que explota, que desarrolla la empresa. Si yo sumo los
intereses ganados, 2.000 pesos, tengo un total de 203.000 de resultados ordinarios positivos, y a esos resultados ordinarios le agrego una cuenta extraordinaria. ¿Esa cuenta cuál es? Es resultados resultado por la venta de rodados, ¿sí? O de un rodado. En este caso, por 12.000 pesos, y lo que obtenemos finalmente es un resultado neto del ejercicio económico de 215.000 pesos. Obviamente está en amarillo, positivo. Es ganancia. Esto es lo que ganó la empresa a la fecha de cierre del ejercicio económico, o sea, el 31 de diciembre del 2019. ¿Qué hago con este resultado neto? Lo llevo, 215.000 pesos, lo coloco debajo de la cuenta capital, vuelvo al estado de situación patrimonial, en el rubro patrimonio neto, acá lo están viendo, ¿sí? Por 215.000 pesos. Y ahora sí, sumo el total de patrimonio neto, obtengo capital 92.000 pesos, más 215.000, 307.000 pesos es el patrimonio neto de la empresa, ¿sí? O sea que se incrementó de 92.000 que teníamos al inicio, se incrementó en 215.000 pesos. ¿Qué pasa? Que para que este estado de situación patrimonial que estamos viendo con los tres grandes rubros, activo, pasivo y patrimonio neto, esté balanceado, ¿sí? Por eso se llama balance. Vamos a ver que el activo total debe ser igual a la sumatoria del pasivo, del total de pasivo, más el patrimonio neto. Si sumo estos últimos dos, acá en la última fila que tienen en color gris, van a ver que el total de pasivo, que es 285.000 pesos, más el patrimonio neto de 307.000, arroja un total de 592.000 pesos. Es decir, que se corrobora la ecuación estática de la contabilidad. Es decir, que el activo total debe ser igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio neto. Acá vemos que 592.000 es igual a 592.000. Es decir, que se cumple la ecuación estática de la contabilidad que refleja la situación financiera y económica de un ente o de una empresa a un momento determinado, ¿sí? Es decir, a la fecha de cierre o al 31 de diciembre del 2019, en este ejemplo. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa con... Vuelvo ahora al activo. Y les pido que observen cómo están expuestas las cuentas en el activo corriente y en el activo no corriente. Fíjense en el orden, qué es lo que va primero, qué es lo que va en la segunda fila, qué es lo que iría en la tercera fila, que es un poco lo que estuvimos también explicando en clases sobre el grado de liquidez. ¿Se acuerdan el criterio de liquidez que
tiene que ver este criterio con la velocidad en que los activos se convierten en efectivo, ¿sí? Contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio económico. Es decir, del 2019 se convertirían en el 2020. Acá, como ustedes ven, tenemos en activo corriente, ¿cuál es la primera cuenta? Tenemos, ¿qué cuentas ven ustedes? A ver, si yo les digo a ustedes disponibilidades, díganme cuáles son las cuentas. Disponibilidades. ¿Qué cuentas serían? A ver, los escucho. ¿No sería caja y bancos? Sí. ¿Se acuerdan del PowerPoint que tenía un fondo negro? Comenzaba con cada una de las cuentas, los subrubros, y teníamos disponibilidades y allí aparecía la cuenta caja, moneda o moneda nacional. Bueno, es la cuenta caja en pesos, ¿sí? Luego la cuenta banco, XX, cuenta corriente. ¿Qué otras cuentas podríamos tener en disponibilidades o disponible? Eso es la parte teórica, para el paso. ¿El fondo fijo, profe? Fondo fijo, pero antes del fondo fijo, ¿qué podés tener? Banco, caja de ahorro. Banco, caja XX, caja de ahorro. ¿Qué se refiere con XX en banco? El nombre del banco. Ah. Disculpa. Acá sería, por ejemplo, Banco Provincia de Córdoba. Entonces, en vez de decir Provincia de Córdoba, le llamo XX. En general, en todos los libros, los textos, lo van a ver así. Pero bueno, es el nombre del banco, la XX, ¿sí? El que a ustedes les guste. Un banco estatal, Banco Nación, Banco Provincia, provincia de todas las provincias, de Córdoba, provincia de Buenos Aires, de cada provincia de nuestro país, o banca privada, ¿sí? Banco Galicia, Banco Francés, y que ustedes quieran. Bueno, muy bien. Es decir que caja y la cuenta Banco Provincia de Córdoba, supongamos cuenta corriente, sería nuestro disponible. ¿Sí? Si yo les dijera qué cuentas del activo son el realizable, que está en el PowerPoint, lo explicamos teóricamente, lo vimos. ¿Cómo se forma el realizable? Las inversiones. Muy bien, las inversiones de corto plazo más, a ver, pueden mirar ahí si tienen los apuntes a su lado, o si toman nota, no sé cómo estudian ustedes, tiene un nombre que yo les fui explicando la composición de esa cuenta, que empieza con C. ¿Cuentas a cobrar? Muy bien, cuentas a cobrar. Las cuentas a cobrar, ¿qué abarcan? ¿Qué tipo de cuentas tengo dentro de esa cuenta madre que se llama cuentas a cobrar? 2 puntos. La primer cuentita, ¿cómo se llamaba? Deudores por Correcto. venta. Deudores por ventas. O, ¿cómo se puede llamar también? La cuenta ¿Corriente? ¿O no? La cuenta cliente. Clientes. Ah, Es sí. lo mismo. Deudores por ventas o cuenta clientes. Luego de los deudores por ventas, ¿qué teníamos?
Morosos y gestión judicial. No, teníamos otra cuenta, fíjate, La de los Documento. descuentos. la documentada. Ah, los documentos a cobrar. Exacto. Documentos a cobrar. Documentos a cobrar. Después de documentos a cobrar, si los clientes incurren en mora, ¿qué venía? Deudores morosos. Deudores morosos. Deudores morosos. Muy bien. Si la mora continúa y no aparece el cliente, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la empresa? Deudores en gestión judicial. Lo pasa al abogado. A litigio. Entonces, claro, deudores en gestión judicial. Supongamos que aún así el cliente, o sea, nuestros deudores, no se contactan, no le llevan atención al abogado, no se dejan estar. Bueno, ¿qué cuenta esa cuenta deudora por deudores ya en gestión judicial? ¿En qué se puede transformar? ¿En qué cuenta? Deudores Incobrables. Deudores incobrables. ¿Qué hago con la cuenta deudores incobrables? ¿La pongo en el activo dentro de cuentas a cobrar o no la pongo en el estado de resultados? de resultados. Muy bien. ¿De resultado positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿sí? Que quede claro, por favor, porque aún en los exámenes siguen sumando y no les da el balance, ¿sí? El que vaya a examen final escrito, no le va a dar, porque la ponen acá en el activo a los deudores incobrables. Es una cuenta negativa. Bueno, muy bien. Entonces, el realizable está conformado por dos cuentas. Las inversiones de corto plazo y las cuentas a cobrar con todos estos, esta clasificación que acabamos de repasar, ¿sí? Bueno, y por último viene las existencias. ¿Qué son las existencias? ¿O qué otro nombre podrían tener? Mercadería. La cuenta mercaderías. Perfecto. Y si no, ¿cómo la podríamos ver también? Otro sinónimo. En vez de mercaderías. Bienes de cambio, profe. Bienes de cambio, excelente. Bienes de cambio. Así está en el PowerPoint. Los bienes de cambio. Ese es el nombre contable formalmente, ¿sí? Bienes de cambio. Entonces, los bienes de cambio son las existencias, las mercaderías o los inventarios. Ojo acá, los inventarios que tenga la empresa. ¿Qué tipo de inventarios tiene una empresa? A ver. Una productora, una empresa productora industrial. Lo marqué en clase. Está en el PowerPoint. En bienes de cambio. Inventarios de mercadería es uno, profe. No. En una empresa industrial, dije. O productora. Que fabrica. Inventario de materia Materia de prima, materia de prima. producto proceso y de producto terminado. Excelente. ¿Escucharon bien? Inventario de materias primas, inventario de productos en proceso, que todavía no están listos, y por último pasa a depósito, ¿sí? El inventario tenemos en depósito los productos terminados. Entonces decimos que hay que hacer un inventario para saber
en términos cuantitativos, es decir, expresados en pesos, en números, de cuánto es ese inventario de productos terminados. ¿Sí? Entonces, eso recuerden, para una empresa industrial o productora, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces, ¿cómo se podría constituir el activo corriente? Hay 3 categorías que acabo de mencionar. ¿Qué es lo que va primero? El disponible. Luego, al medio, ¿qué es lo que va? El realizable. El realizable es o son inversiones y cuentas a cobrar. Y por último, ¿qué es lo que viene en grado de liquidez? Existencia. Las existencias, con la explicación que acabamos de dar, ¿sí? Ese es el orden. Esta es la exposición de las cuentas dentro del activo, ¿sí? Debe quedar claro esto, para que ustedes cuando miren, no es adrede o aleatorio poner las cuentas en cualquier orden, no. Las cuentas del activo siguen un orden. ¿Qué orden? ¿Creciente o decreciente? De liquidez. Decreciente, profe. Decreciente. Muy bien. Ahora voy, una vez que tienen ya ahí calculados, ordenan bien, ¿no es cierto? Calculan la suma y obtenemos el activo corriente, total. Después vamos al activo fijo. El activo fijo no corriente, bueno, en este caso del ejemplo, tenemos 3 cuentas: rodados, instalaciones y por último, inmuebles. ¿Por qué inmuebles lo puse al último? ¿Por qué lo demás ilíquido? Es lo más ilíquido de todas las cuentas. ¿Cuál es la más ilíquida? La cuenta inmuebles. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Muy bien. Y entre rodados e instalaciones, ¿cuál es más líquida? ¿Cuál es más fácil de convertirse en efectivo? Rodados. Evidentemente. Evidentemente rodados, ¿sí? Bueno, este es la lectura y del orden o exposición de las cuentas del activo. Me voy al pasivo, a la derecha, y entro en el pasivo corriente. Tengo otras deudas a pagar. Antes tengo documentos a pagar y la cuenta proveedores. ¿Por qué están expuestas en este orden? ¿En base a qué criterio? ¿Cómo se llama el criterio? Exigibilidad. Perfecto. El orden de exposición de las cuentas de pasivo es en base a el criterio de exigibilidad de las deudas que tengo, que la empresa tiene. ¿Cuál es la cuenta más, pero más exigible de todas? De las que ven ustedes acá, estas 3. Proveedores. ¿Por qué? ¿Qué significa la cuenta proveedores? Que si no 85 la mil. pago se rompe el ciclo productivo. Claro. ¿Pero qué es? ¿Qué se entiende por proveedores? Es lo que le debemos para pagar la materia prima, digamos. Claro, el saldo
el saldo de 85.000 pesos, dice proveedores, ¿qué representa? Representa las compras. ¿De qué modo? ¿En compras al contado o compras en cuenta corriente que tengo con el proveedor? De mercaderías o de insumos o de materias primas, ¿sí? Que necesito para producir o vender la mercadería o los productos terminados, ¿sí? Pero es una compra que yo hago a plazo, en cuenta corriente, ¿sí? Entonces, yo puedo pagar a los 30 días, a los 90 días, a los 60 días, a los 90 días, a los 120 días, ¿sí? Y sigo dentro del año. Acuérdense que acá es corto plazo, es un año, ¿sí? Hasta un año de la fecha de cierre del ejercicio posterior. Cierra en el 2019, de ahí cuento 12 meses. Eso es corto plazo. Y lo que vaya más allá, o sea, me voy a continuación al segundo año o próximos años. El año 22, el año 23, el año 20. Me olvidé del 20 en este caso. Sería a largo plazo. Entonces, esto significa la cuenta proveedores. Representa el saldo de compras o en concepto de materias primas, materiales o mercaderías en cuenta corriente. ¿Sí? En cuenta corriente significa a crédito. ¿Sí? Cuenta corriente mercantil o comercial. Significa compras que la empresa hizo a crédito, a plazo. ¿Qué pasa con la cuenta documentos a pagar? ¿Qué representa documentos a pagar? El saldo de la cuenta. Es documentada. Es cómo paga la empresa. ¿Qué es lo que firma? Normalmente, ¿qué firma? Al proveedor. Un pagaré, ¿sí? O un cheque podría ser. Entonces, allí la cuenta se llamaría documentos a pagar, ¿sí? Y tiene que ver siempre con el objeto del negocio. O sea, son compras que la empresa hace por materias primas, materiales, insumos, mercaderías relativas a la actividad económica del ente, ¿sí? Bueno, eso es lo que representa esta cuenta. Es una deuda documentada, normalmente o con un pagaré, que es una promesa de pago, o con cheques, que es una orden de pago. Bien, y otras deudas, dice a pagar, al último, ¿sí? Puede ser por otros conceptos, no relacionados a materia prima, a materiales, ¿sí? Al stock que necesita la empresa para vender o para producir. Por eso va al final. Bueno, muy bien. Pasivo no corriente no hay. Y en el patrimonio neto, como ¿Puede dar era, un ejemplo, profe, de pasivo no corriente? pasivo no corriente, lo vamos a ver en el ejemplo 2. Tenés, por ejemplo, deudas bancarias a largo plazo, ¿sí? Por un préstamo que la empresa obtuvo del banco y que lo paga en 72 meses, supongamos. Entonces se va más Bien. allá del año. ¿Estamos? Perfecto, profe. Entonces,
Más allá de que sean mensualizadas las cuotas, nos vamos a más de un año. ¿Cuántos serían 72 cuotas? ¿Cuántos años son 72 años. cuotas 6 mensuales? años, profe. ¿Cuántos? 6 años, profe. 6 años. 6 años hablamos de largo plazo. Por eso la pones en pasivo no corriente, ¿sí? Normalmente son esas. O algún tipo de deuda comercial con algún proveedor por algún insumo muy, muy caro, muy particular, que se tenga que pagar más allá del año. Ya vamos a ver en los otros dos ejemplos cuentas de pasivo no corriente. Bueno, todo esto, este ejemplo, está todo hecho en Excel, ¿sí? Entonces, el tema es que ustedes vean cómo está constituido, configurado el balance activo, pasivo y patrimonio neto, y que les dé igual la ecuación. O sea, esta ecuación que dijimos que es la estática, ecuación estática de la contabilidad, activo igual a la sumatoria, a la suma de pasivo más patrimonio neto. No se confundan con esta P, ¿eh? Esta P sola es pasivo, ojo. Vamos al ejemplo 2, si no hay dudas. Vamos al ejemplo 2, hoja 2. En la hoja 2, acá dice ejemplo 2, elaboren lo mismo, los estados contables básicos, y les damos este plan de cuentas. Ventas, capital, costo de ventas, cuentas a cobrar. Acá se cambiaron nombres de las cuentas, ¿eh? Fíjense en la variabilidad en la denominación de las cuentas. Deudas LP. ¿Qué es LP? Largo plazo. Gastos generales, existencias, reservas, resultados extraordinarios, equipos, proveedores, rodados, disponibilidades, gastos financieros, deudas bancarias a pagar, inversiones LP a largo plazo. Muy bien. Con igual criterio, acá yo continué con los mismos colores prácticamente. El activo sigue siendo este color, es como un color salmón. El salmón rosado es el activo. Pasivo un color celeste y el patrimonio neto en color verde. Me voy ahora al estado de resultados, que es cortito, como verán, y tengo, si es un color amarillito, más suave, arranco con ventas. Igual valor que tengo acá en la planilla, 120.000. Acá está, 120.555 pesos. Costo de mercadería vendida, ¿de cuánto es? 37.578 pesos. ¿Qué calculo acá? La diferencia, o sea, hago la resta y obtengo un resultado bruto positivo, por eso está en amarillo, 82.977 pesos. A esa ganancia bruta, ¿qué le resto? Empezamos con todo lo que sea ordinario. O sea, ordinario u operativo, es lo mismo. Que significa relacionado al desarrollo de la actividad económica. Vamos con los gastos generales, ¿sí? Por 18.427.
Luego con los gastos financieros, ¿sí? Lo saco de acá, 20.531 pesos. ¿Qué hago acá? Y bueno, a 82.977 positivo, que es ganancia, le resto los gastos generales y los gastos financieros. Y esto me da un resultado ordinario positivo. Por eso está en color amarillito, ¿sí? Y a este resultado ordinario que es ganancia, ¿qué les resto? Les resto. Fíjense acá en la tabla de datos. ¿Qué dice? Resultado extraordinario negativo. Esto es una gran pérdida que ha tenido la empresa y voy a bloquear. Lo tengo que restar. Por lo tanto, me queda una ganancia o resultado neto, final, del ejercicio económico muy chiquito, de 6.000. Uy, se fue. A ver, ahí vamos. Ahí estamos. De 6.441 pesos. ¿Sí? Acá veo en mi patrimonio neto que tengo, primero que todo, la cuenta capital siempre, ¿sí? Que es un dato. Luego, ¿qué pasa acá? Tengo reservas. Si se fijan en la tabla, además de capital, tengo otra cuenta de patrimonio neto, reservas. Por eso está en color verde, para que las distingan. Son de patrimonio neto. ¿Y qué cuenta agrego? Si no hay más cuentas en el plan de cuentas que les damos, ¿qué hay que poner siempre? Resultado neto del ejercicio económico, que es de 6.441. Sumamos estas tres cuentas del patrimonio neto y tenemos el total de patrimonio neto, que sumado al total de pasivo, ¿sí? Debe ser igual al activo total o total de activo, como más les guste, ¿sí? Es decir, esta ecuación que vemos acá debajo del plan de cuentas, acá les puse ecuación estática de la contabilidad. Es activo total, igual a pasivo, P de pasivo, más patrimonio neto. Tiene que ser igual. Si no les da igual los valores, está mal. Hay alguna cuenta que no encaja. Está mal puesta. Por lo tanto, no les va a dar el balance. Yo resalto los valores en azul, 134.046 pesos el total de activo y la suma del pasivo más el patrimonio neto. Se corrobora la ecuación estática de la contabilidad, o sea que está balanceado el patrimonio y el pasivo que financian a mi activo, ¿sí? Es decir, ya vamos a ver más adelante en análisis de estados contables que tanto el pasivo como el patrimonio neto o el capital propio sería, pasan a financiar a mi inversión que va a ser todo este activo, ¿sí? Ok. Vamos a ver cómo está compuesto el activo corriente. Está bien ubicado, disponibilidades, cuentas a cobrar y existencias. ¿Qué está faltando
en esta exposición de cuentas de este balance de una empresa determinada, ¿sí? ¿Qué cuentita estaría faltando en el realizable, en el activo corriente? A ver, los escucho. Inversiones, profe. Perfecto. Está faltando la cuenta inversiones, ¿sí? Lo acabamos de ver en el ejemplo 1. No está inversiones. Bueno, no hay problema, pero está bien expuesto siguiendo el criterio de liquidez. Vamos al activo fijo o el activo no corriente, que es el de LP, largo plazo. Dice inversiones LP. Acá sí hay inversiones a largo plazo. Rodados y equipos. Bueno, sí, está correcto. Está bien. Si me voy al pasivo, ¿qué tengo en el corriente? Primer cuenta que va, siempre es la cuenta, ¿cómo se llama esa cuenta? Proveedores. O si no, ¿cómo se puede llamar? ¿Alguien sabe? Lo dijimos también en clase. Acreedores. No. Esa es otra cuenta. Proveedores o deudas. ¿Por mercadería? No, deudas comerciales. Es lo mismo. Anoten, por favor. Deudas comerciales o proveedores es lo mismo. Son sinónimos. Y bueno, no hay otra cuenta en el pasivo corriente, por lo que veo. Tengo deudas bancarias a pagar. Como no dice nada, fíjense en esta cuenta, por 19.500 pesos. No dice LP. ¿Ven cómo está en el pasivo no corriente? Cuando dice LP, evidentemente es no corriente, es pasivo no corriente. Pero si no dice nada la cuenta, ¿a dónde la colocamos? Dentro del pasivo corriente. ¿Estamos? Si no dice LP o no me dan un dato que yo infiera o deduzca de que es corriente, bueno, o no corriente, si no me dicen nada, la dejo en el activo corriente, en el pasivo corriente. Si dice de largo plazo, la pongo en el pasivo no corriente. Es claro. Bueno. ¿Qué pasa con la cuenta reservas? ¿Qué representa el saldo de la cuenta reservas? ¿Qué significa la cuenta reservas? Teórico. Bueno, yo les digo, por las dudas vayan repasando esto que pregunto, porque es importante manejar o entender el significado de las cuentas, ¿sí? ¿Qué son las Profe, reservas? ¿son como ganancias retenidas? Como ganancias retenidas o no distribuidas, ¿sí? Bien. Exactamente. Salen de las ganancias, del total de ganancias, una parte se destina a reservas. Muy bien. Y finalmente el resultado neto del ejercicio económico, que siempre va, ¿de dónde sale? Del estado de resultados, ¿sí? La ecuación estática da, o sea que perfecto. Acá tenemos otro ejemplo. Y por último, el ejemplo 3, ¿sí? Un poquito más largo. Bueno, acá dice chiquito, ejemplo 3, hay que hacer lo mismo, elaborar
el balance y el estado de resultados. Fíjense en las cuentas, tienen un poco más de cuentas acá, y vamos a mirar el balance. ¿Qué pasa en el activo? A ver, ¿qué cuentas? Lean el activo corriente y díganme cuál sería el disponible de esta empresa. ¿Cómo está compuesto? El disponible. Por las dos primeras cuentas. Disponibilidades. Ojo, acá en vez de caja apareció disponibilidades. ¿Sí? Que es la que se está usando. En vez de caja, en los balances se está usando disponibilidades directamente. Y banco francés, cuenta corriente. ¿Cómo está conformado el realizable de esta empresa? Por deudas por venta y otros créditos. ¿Deudas? Documentos, perdón. Que No, sería... deudores. La letra DS, fíjate en la tabla de datos que te damos, dice deudores por ventas por 14.300 pesos. Bueno, normalmente se usa DS para indicar deudores. Deudores, ojo, no deuda, nunca deuda. En el activo no. Deudores por ventas. ¿Y qué otra cuenta conforma el realizable? ¿Otros créditos? Otros créditos. Por ejemplo, ¿qué ejemplos de la cuenta otros créditos conocen a esta altura, a días del parcial? ¿Puede ser un Anticipo de anticipo sueldos. de impuestos? Muy bien, anticipo de impuestos. Otro ejemplo, a ver, la compañera. Anticipo de sueldos. Anticipo de sueldo. Muy bien. O si no, ¿cómo la pueden ver a la cuenta? Literalmente escrita. Por ejemplo, alquileres. Pagados por adelantado. ¿Cómo? Pagados por adelantado. Perfecto. Alquileres pagados por adelantado. Bueno, muy bien. Tengan en cuenta esto que está en el archivo 1, 2, bueno, no me acuerdo bien en este minuto, que dice toda cuenta con el agregado de, que se los marqué en clase, y ahí empieza. Por ejemplo, alquileres. Después viene alquileres pagados o alquileres perdidos, podría decir, o alquileres ganados o alquileres cobrados. ¿Qué sería en un caso y en el otro? Cuenta de resultado negativo y cuenta, o sea, de egreso y cuenta de ingreso, si son cobrados. Son otras rentas, ¿sí? Pero si dice alquileres pagados por adelantado, que la empresa paga por adelantado, ¿qué cuenta es? Otros créditos. Otros créditos. Otros créditos.
¿sí? Otros créditos, va dentro de otros créditos. Ahora, si fuese, por ejemplo, alquileres cobrados por adelantado, ¿qué es esa cuenta? ¿De activo o de pasivo? Es de pasivo. Perfecto. Todo lo que cobre, lo que yo cobre, yo empresa, posiciónense en el rol de empresa, o de dueños de empresa, empresario, o que trabajan en la empresa. Entonces, desde ese rol, representa un pasivo, todo lo que yo cobre por adelantado, ¿sí? Ojo, eso lo hemos visto en las planillas de clasificación de cuentas. Bueno, ahí tienen los ejemplos para ver. Muy bien. Vamos al activo no corriente. Este es nuestro último ejemplo. Acá termino. Activo no corriente. Tengo bienes muebles y tengo los inmuebles. El más líquido, ¿cuál es? Muebles y útiles. Bueno. Y me olvidé, en el caso del activo corriente, por último, tenía entonces el disponible, el realizable, que sería parte de las cuentas a cobrar, deudores por venta y otros créditos. No tengo inversiones a corto plazo. Y por último, las existencias serían los bienes de cambio, ¿sí? Está bien planteado, bien expuesto, tanto en el corto plazo, o sea, el activo corriente, como el no corriente. Y si veo el pasivo, tengo proveedores, documentos a pagar, cargas sociales, deudas bancarias, cargas fiscales, previsiones para despidos, ¿sí? Son todas cuentas de pasivo corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no dice LP, no dice largo plazo. Entonces, nuevamente, ¿qué pasó acá? No tengo pasivo o deudas a largo plazo. No tengo. Por eso está el guión. ¿Sí? Bueno. En el patrimonio neto, ¿qué se observa? Capital, siempre capital, la número 1. Tenemos resultados no asignados. Estos significan las 3 siglas. Resultados, acá está en la tabla. Resultados no asignados, 35.900. Después vienen reservas. Y nada más. La cuenta, resultado neto del ejercicio económico, la obtengo yo. O sea, la tengo que calcular a partir del estado de resultados. Si observan el estado de resultado, fíjense, miren bien. Tengo ventas y el costo de ventas, siempre. Calculo la diferencia y obtengo una ganancia bruta de 6.000 pesos. Muy bajo, muy bajo. Y contra estos egresos. Primero son, acá tengo egresos ordinarios, gastos comerciales, cargas sociales, intereses pagados, y acá aparece otros ingresos y otros egresos, ¿sí? Bueno, esa cuentita de 25.000 negativa la podríamos considerar como extraordinaria. Me habla de otros. Cuando ustedes ven que empieza con otros ingresos, otros egresos, es una cuenta extraordinaria.
Acá se podría haber separado, restando a 6.000, todos estos gastos ordinarios hasta intereses pagados. Obtenía el resultado ordinario, ¿sí? Y a ese resultado ordinario negativo le sumaba el extraordinario, o sea, otros ingresos y egresos. ¿Y qué Profe, nos va? Sí. disculpe que le interrumpa, pero ¿por qué puso cargas sociales dentro de estado de resultados y también dentro de pasivo corriente? Ah, mira. A ver, cargas sociales. Sí, bueno, la diferencia. Esta que está acá, vamos a suponer, mira. Bueno, a esta cuentita les voy a cambiar el nombre, ¿saben? Va a ser por el mismo valor, pero donde tenés cargas sociales, ¿sí? Acá les cambio el nombre porque estas son cargas sociales a pagar. Esa es la diferencia. Estas serían, digamos, cargas sociales a pagar, las que están en el pasivo, y estas cargas sociales pagadas, ¿sí? Pero para que no se preste a confusión, vamos a cambiar el nombre de la cuenta. Después se los acomodo para que les quede bien clarito, ¿sí? ¿Me entendés? ¿O se Sí, entiende sí, lo que te digo que voy a hacer? sí, gracias. Está bien la observación. Vamos a cambiar el nombre de la cuenta. Bueno, ¿cómo estamos? 20 y 17, 8 y 17. Como verán, esto fueron 3 ejemplos que bueno, vamos a tener que empezar a hacer después del parcial, ¿sí? Puede haber cuentas diferentes, pero no va más allá de esto. O sea, esto es elaborar los estados contables. Es lo que ustedes tienen que saber hacer. Una vez que manejen bien las cuentas, van a poder sacar el total de activos, total de pasivos y corroborar la ecuación estática. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto, que quede claro, entra para el segundo parcial. Ya las cuentas con los saldos en pesos entra para el segundo parcial, no para este parcial que viene. Bueno, vamos a las preguntas del parcial. A ver, me gustaría, volvemos a la pantalla, así lo... Me gustaría que me digan dudas, consultas. Sobre alguno de los temas. ¿Ustedes se acuerdan en la segunda, creo que fue la primer clase en el Classroom, que les publiqué en Google Form unos verdaderos falsos de la unidad 1 y de la unidad 2? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, así va a ser el parcial. Parecido, ¿sí? Solo que la parte de contabilidad, que ya estaría dada toda la parte de contabilidad, faltaría practicar ejercicios de balance y estado de resultados. Está dada la parte del archivo 1 y archivo 2 de la contabilidad.
ya estaría. Entonces, tenemos 3 unidades, que son un poco repaso, ¿no? De lo visto en segundo año. La unidad 1, la empresa. La unidad 2, el empresario. La unidad 3 vendría a ser contabilidad. Yo cambié el orden porque es un tema que normalmente ustedes no manejan. Hay excepciones, hay alumnos que sí han visto en secundario, han visto contabilidad, pero la mayoría no ve. No proviene de escuelas con esa orientación. Economía y gestión de las organizaciones. O sea que va a entrar aproximadamente unas 40 preguntas, mejor dicho, afirmaciones, y ustedes van a cliquear verdadero o falso. Lean bien la afirmación, porque una palabra de toda la oración o del párrafo que se va a presentar en el parcial puede convertirlo en falso, ¿sí? Una sola palabra. O sea que tiene que ver mucho con la interpretación que hacemos de la afirmación. Es una afirmación contundente. Ustedes verán si es verdadera o si es falsa. Si es parcialmente verdadera, o sea, en parte verdadera, pero la otra parte no da, no le cierra, ¿les parece que es falsa? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Si dice todas las empresas son fábricas, ¿verdadero o falso? Por ejemplo. Y es falso, profe, o sea, si es falso, es falso. Es falso, ¿por qué? Porque hay diferentes clases de empresas, ¿no es cierto? Acá no se pide que argumenten, pero el análisis pasa por la cabeza de cada uno. Estamos, o sea, todas las empresas son fábricas. No todas las empresas son fábricas. Algunas lo son. Otras son comerciales, otras son de servicios. No toda fábrica, no toda empresa es fábrica. Ahora, si yo lo pongo al revés, y bueno, hay que ir pensando. El control, y por decir algo así sencillo, en control de gestión, en la unidad 2, el control, ¿puede haber control de gestión sin planeamiento? Administración, segundo año. Falso. Yo afirmo y pongo en el Google Form, puede haber control sin planeamiento. ¿Verdadero? Falso. ¿Qué marco de esta afirmación que me está diciendo un gerente del banco, de la empresa? ¿Qué le digo yo? No, falso. No se puede. Es lo que yo diría. No se puede. No puede haber, no podés controlar si previamente no se hizo el control. ¿Sí? Bueno, entonces, a los fines de poder semejante cantidad de alumnos, 176 alumnos tenemos en el turno mañana. Nunca se tuvo esta cantidad. Es histórico. Así que, bueno, espero que se presenten. Y sigo escuchando, a ver, dudas. Yo tengo una duda con la ecuación patrimonial. Sí. ¿Cuál es? La ecuación patrimonial. En primer lugar, la ecuación estática, dijimos que es la que viste en el balance, que el total del activo tiene que ser igual, estar equilibrado con el pasivo más el patrimonio neto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa al inicio de una empresa en marcha? ¿Qué pasa cuando inicia actividad? ¿Sí? El inicio de actividades económicas. ¿Sí? ¿Cuál es la cuenta de patrimonio neto que aparece en el momento cero, digamos,
o en el mes de enero, el 1 del 1 del 2019. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Hay una cuenta capital? Sí, hay una cuenta capital. Es decir, que si yo tuviese que armar la ecuación patrimonial, conocida así, la ecuación patrimonial, yo tendría, si yo tengo mercaderías, tengo aportes en dinero, tendría una cuenta capital en el patrimonio neto, un préstamo que saqué de un banco, ¿sí? Ahí tengo pasivo, y tendría en activo caja de ahorro, Banco Nación, y tengo mercaderías, y muebles y útiles, ¿sí? Bueno, armo en base a la ecuación estática, ¿sí? En ese momento, tiene que ser igual. El activo tiene que ser igual al pasivo, o sea, la deuda que tengo más el patrimonio neto, que es la cuenta capital únicamente. Pero cuando la marcha comienza a desarrollarse el ciclo operativo, aparece otro concepto importante, ciclo operativo de la empresa. Es decir, ¿qué era el ciclo operativo de un negocio? ¿Cómo se forma? ¿Qué operaciones intervienen? Son las actividades que hacen que tu capital se transforme en algo mayor o menor. Pero ¿cuáles serían las operaciones típicas del ciclo operativo? Compra, Comprar, venta. vender. Sí, si la empresa es comercializadora, empieza con compras, comprar. La segunda operación o acción, ¿cuál es? Vender. Fábrica. No, si es comercial. No, sí Ojo, es fábrica, o sea, sí, es si es industrial, perdón. comercial, netamente comercializadora, no producís nada. Ciclo operativo, ¿cómo sería? Ingeniero, ¿cómo sería? Compras, Compra y venta. ventas, ¿qué sigue? Otra operación. Después de vender, Cobrar. cobramos, cobros o cobrar. Después de cobrar, ¿qué hacemos con lo que cobramos? Es como el sueldo, ¿eh? Pagos. Como el sueldazo que ganamos nosotros los docentes. ¿Qué hacemos con el sueldo? ¿Sí? Compro lo que necesito para vivir, bueno, en el caso de un negocio, compra para vender, vende, con lo que vende, cobra, con lo que cobra, paga lo que debe. Y después que pago lo que debe, ¿qué le debe quedar? Un excedente, que son, ¿qué cosa? El objetivo de todo negocio, ¿qué son? Beneficio, ganancia. Beneficios, ganancias, utilidades, resultados positivos. ¿Sí? ¿Qué haces con esa ganancia? ¿Te la gastás toda entre los dos socios, las tres socias de la empresa? ¿O qué haces? La Toma reinvertís. decisiones. Reinvierto, sobre todo si soy nueva en el mercado, lo que más pueda, en el ciclo operacional, para volver a comprar, volver a poder seguir vendiendo, poder cobrar, poder pagar y seguir ganando plata. ¿Sí? Y nuevamente se repite el ciclo, por eso se llama ciclo operativo. ¿Sí? Siempre se repite, permanentemente dentro del ejercicio económico, o sea, de los 12 meses en el que opera la empresa. Es decir, que ese capital, al compañero que preguntó de la ecuación, al capital inicial, ¿qué se le van a ir agregando? ¿Qué otras cuentas se van a ir agregando cuando llegue la fecha de cierre? Ya lleguemos a diciembre.
capital más ¿Los resultados? resultados positivos y menos resultados negativos. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la idea, que al capital, a la cuenta capital de inicio del ejercicio, ¿qué se le suma? Se le suman los resultados positivos y los resultados negativos. Entonces, cuando yo hablo de este agregado de las cuentas de resultado a la cuenta capital, estoy planteando una ecuación dinámica, que no sé si la menciona allí en el archivo 2, se llama ecuación dinámica porque aparecen los movimientos que se van registrando y producirán ganancias o pérdidas, ¿sí? Entonces, bueno, se suman esas dos cuentas al capital, tiene que ser igual a el total del activo. La ecuación patrimonial típica se dice que el patrimonio neto es igual a la diferencia entre el activo menos el pasivo. ¿Sí? Esa es la ecuación también conocida como ecuación patrimonial. Patrimonio neto igual a activo menos pasivo. ¿Sí? Si ustedes despejan cualquiera del segundo miembro de la ecuación en el segundo miembro, pueden obtener el activo, y entonces el activo ¿a qué va a ser igual? Si patrimonio neto es igual a activo menos pasivo. El patrimonio neto más el pasivo. ¿Igual a qué? Sí, patrimonio neto más pasivo igual a Activo. activo. Entonces ahí tenés la ecuación estática, que es la que vas a obtener a fecha de cierre, ¿sí? A la fecha de cierre. Ahora, es la sumatoria de todo, porque ya está incluido el resultado neto del ejercicio adentro del patrimonio neto. En un inicio el patrimonio neto es igual a la cuenta capital, pero al inicio se supone que durante el año vos vas a obtener ganancias y va a haber resultados negativos por el tema de los egresos, ¿no? Que pueden ser gastos, costos y pérdidas. Entonces, todo eso ya va a estar incorporado en el deducido de tu patrimonio neto. Y ahí vas a obtener la ecuación estática, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión de nombres, estas cuatro ecuaciones, que nosotros simplemente vemos, lo que van a ver ustedes son los balances finales a fecha de cierre de cualquier empresa, y es la ecuación estática, que van a ver, el activo es igual al total de pasivo más patrimonio neto, está bien. Van a mirar las cuentas y van a ver, van a hacer foco en el resultado neto del ejercicio económico, y se van a ir al estado de resultados, y van a ver cómo está compuesto ese resultado neto. Para lo cual está bien detallado el estado de resultados, ¿sí? Con toda la exposición de cuentas positivas y negativas. Profe, si la cuenta no me decía ni a pagar ni a cobrar, ¿cómo era que lo considerábamos? ¿A pagar era? ¿Cuentas? ¿Cómo decís? Si no nos dice ni a pagar ni a cobrar, ¿lo consideramos a pagar? No, mira, es lógico que si yo pongo impuestos, vos me digas, profe, impuestos, en general la consideraría como impuestos, ¿qué? Puntos suspensivos. Esto de
que Sí, decíamos en ahora. clase, lo tácito, lo implícito, impuestos pagados. Es muy común que vos digas, que vos veas impuestos y que digas impuestos pagados. Y sí, se entiende impuestos pagados. No todas las cuentas de pasivo llevan el agregado a pagar. ¿Sí? Es evidente que si yo te pongo impuestos a pagar o impuestos a pagar, alquileres a pagar, ese agregado, vos te das cuenta de una que la cuenta es de pasivo y encima de corto plazo, porque no te dice LP, o sea, de largo plazo. Ahora, para el parcial puede pasar de que no sé, que haya alguna afirmación que diga las deudas comerciales son cuentas de resultado. ¿Y vos qué me vas a decir? Pero dice deudas, profe. Eso es lo que vos me vas a preguntar. Dice deudas. Ahí te lo está diciendo. ¿Sí? Entonces, por eso les dije recién, proveedores, que fíjate que no dice proveedores a pagar. Siempre se entendió en contabilidad, se los comento, de que proveedores siempre es pasivo. No así lo que vimos hace un rato, que lo marcó un compañero, cargas sociales. Cargas sociales justamente, está bien, puede ser cargas sociales pagadas, si no dice nada, y si dice, para que sea pasivo, debe decir cargas sociales a pagar, a pagar. Ahora, todo lo que diga, si se fijan en la clasificación del pasivo, hay una clasificación según la naturaleza en el archivo de la... Todo esto estaba en la UB, en la plataforma Moodle. Lo trajimos al Classroom y está en el archivo 2. Ahí hay un cuadro con llaves que te dice las clases de pasivo, según la naturaleza, según la exigencia, puede ser pasivo corriente, pasivo no corriente. Según la garantía, acreedores prendarios y acreedores hipotecarios. Fíjate que acá no te dice a pagar, pero se sabe que en contabilidad los acreedores prendarios son pasivos siempre, son deudas. ¿Sí? Está en el archivo, colgado en el tablón, en claro. Bien, profe, se entendió. Eh, Si nos dice... Yo ahora en el parcial no les voy a poner, o sea, para que ustedes estén confundidos y digan, pero dice impuesto, no dice impuesto pagar, no dice impuesto pagado. No, no sé, si tuviera que armar algo, tiene que ser muy claro, muy contundente, que no preste lugar a duda. Porque ustedes no tienen la base, o sea, ni tampoco tienen por qué saber o estudiar libros y libros, porque no van a ser contadores, tienen que interpretar la información contable. Hacia eso vamos, para ver la unidad que sigue, que es análisis de estados contables con los ratios, todos los ratios básicos. En la última materia, ustedes creo que ven con Cigarán, el ingeniero Cigarán, van a ver análisis de estados contables más a fondo. Bueno, no sé, el ingeniero les da contabilidad, creo que lo da muy profundo, con más indicadores, sí. Me lo comentó un alumno la vez pasada, sí, pero además de eso que da el profe, hay como 100 indicadores más, o sea, todo depende de la incumbencia, ¿no? Y el grado de análisis.
Eso es lo que vamos a ver después de los ejercicios de balance. Viene esa unidad, análisis de estados contables, y eso va a entrar para el segundo parcial. Es todo práctico, ¿eh? Hay teoría, pero mucho práctico. Bueno, ¿otras preguntas de algún otro tema que hayan estado mirando en los apuntes, en los archivos? A mí no me queda claro la diferencia entre el estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto, que está en el PDF de Contabilidad 1. Ajá, el estado de resultados. Bueno, el estado de evolución del patrimonio neto es todo un estado muy específico que contempla o toma las cuentas de patrimonio neto. Yo diría, porque por eso no se ve, justamente, no se ven esos dos estados contables, porque hay que entrar, tendríamos que dar todo contabilidad todo el año contabilidad. No lo vemos porque no está en el programa, pero va midiendo la composición de cómo van surgiendo las cuentas del patrimonio neto, ¿sí? Todas las cuentas, capital, tenemos otras cuentas que son como más específicas, que nosotros no las vemos dentro del patrimonio neto. Vemos las clásicas, las básicas, resultados no asignados, que son resultados, pueden ser resultados acumulados de ejercicios anteriores de otros años y que los tenemos ahí como acumulados o como resultados no asignados, o sea, no destinados todavía a nada, están ahí. Básicamente, o la naturaleza que tienen es de ser una especie de, son reservas, son ganancias reservadas, ¿sí? Pero no, eso no se compliquen porque no lo vemos, no entra, es complicar a esta altura, es complicar, no se ve, no, yo diría que no, eso déjenlo porque no lo vemos, no quiero complicar ni que se confundan. Vamos con otra duda, otra pregunta. A ver, las chicas, Florencia, Joana, Valentina, Giovanna. Con la unidad 2, el empresario, y la unidad 1, ¿hay alguna duda ahí? ¿De algún tema? No sé si están estudiando ya o no vieron nada todavía. No, profe, creo que no hay ninguna duda con esas dos unidades. Bien. Bueno, y de todo lo que vimos de contabilidad, básicamente el tema de el ciclo operativo, ejercicio económico, saber qué es, qué indica. Ciclo operativo, ejercicio económico, contabilidad general. Acuérdense que hay un PRECI, conceptos centrales,
qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio neto, qué diferencia hay entre patrimonio neto y patrimonio, criterios de exposición del activo y del pasivo, corriente, mejor dicho, liquidez y exigibilidad, clasificación de las cuentas a cobrar, significado de las cuentas, de los saldos de las cuentas, porque la cuenta se expresa con un saldo, que es lo que vemos en el balance. Esos valores con números son saldos, que representa el saldo de la cuenta deudores por venta y proveedores, que representa documentos a cobrar y el saldo de la cuenta documentos a pagar. Bueno, son conceptos inversos, opuestos. Es muy conceptual para ver si manejan o entienden lo que significan las cuentas. Es el primer objetivo en cuanto a contabilidad. ¿Qué es el resultado neto del ejercicio económico? ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? ¿Qué más? Bueno, las cuentas regularizadoras de activos. Acuérdense que están las cuentas de las depreciaciones acumuladas de los bienes de uso, que siempre van dentro del activo, ¿sí? Pero con signo negativo, van restando, ajustando a la cuenta de origen, que es un bien de uso. Características de los bienes de uso y de los bienes de cambio. Características centrales, principales. Las inversiones. ¿Qué tipo de inversiones a corto plazo puede tener una empresa? Acuérdense de los títulos. Títulos públicos, títulos privados. Bienes intangibles. ¿Qué serían los intangibles? ¿Qué representan? ¿Sí? ¿Dónde van ubicados? En el activo, en el pasivo. Ejemplos de intangibles. Patentes, licencias, franquicias, llave de negocio, ¿sí? Derechos de autor. Bueno, son logos, marcas, son todos estos activos que no son materiales. Bienes materiales serían los rodados, las máquinas, ¿sí? ¿Qué es la depreciación? ¿Qué significa depreciación de bienes de uso? Es la pérdida, es la expresión contable que representa la pérdida de valor de un bien, ¿sí? ¿A qué valor ingresa al patrimonio un bien de uso? Al valor de factura más qué, a ver, ¿quién sabe? ¿Más qué gastos? Por ejemplo, una máquina, se compra una maquinaria o un robot para la empresa. Hasta que pueda funcionar por la puesta en marcha y algunos otros gastos que hay que hacer, ¿cómo sería el valor de entrada al patrimonio? O sea, el activo. Valor de factura más gastos. Los gastos de los papeles que tenés que hacer. Gasto de instalación, en el caso de una máquina. Gasto de instalación. ¿Y si fuese un inmueble? ¿En qué gasto hay que incurrir?
Está en el PPT, en el PowerPoint, en Classroom. Un inmueble. Si fuese un inmueble, ¿a qué valor entra el patrimonio? El inmueble. O sea, al activo fijo. Bueno, al valor de costo del inmueble más la escrituración. Escritura. ¿Sí? Eso lo tienen allí en el PowerPoint. Fíjense, por favor, porque van a salir de ahí preguntas, o sea, afirmaciones. Cuando hablamos de los bienes de uso, de todo el activo no corriente, ¿cuáles son las cuentas más significativas? ¿Cuál es la cuenta más importante del activo no corriente? Bueno, la cuenta más importante del activo no corriente o activo fijo es la cuenta bienes de uso. ¿Sí? También está en el PowerPoint. Y del activo corriente, ¿cuál es la cuenta más importante? Caja. ¿Cómo? Caja. ¿No? Bienes de cambio. Bienes de cambio. Bienes de cambio. Está en el PowerPoint lo que estoy preguntando, ¿eh? Bueno, yo sugiero que vayan mirando, vayan viendo, a partir de los verdaderos falsos que les di al inicio de clases, como para que vean más o menos el tipo de afirmaciones que podrían entrar, y bueno, más estas preguntas que les hago, para ir guiándolos, que tengan ya una idea, ¿no? De que son cosas relevantes, o sea, se va a preguntar lo más importante que tienen que saber, ¿sí? Bueno, en principio, ¿qué les parece si tomamos el parcial a las 10:30 el miércoles que viene? ¿O tienen costos? Tenemos costos hasta las 9:30, profe, así que estaría bien a las 10:30. 10:30, así, 10:30, 2:30. Yo les daría, les tengo que dar una hora exacta. Me pide el titular de cátedra que les dé una hora. Es lo que se tomó el año pasado. Tenían una hora para responder las 40 afirmaciones. Tienen que estar a punto, y cuando se termina el tiempo y se les pide entregar, tienen que entregar, si no quedan afuera. Vean bien el tema del celular, el tema de la compu, para que no tengan problemas. ¿Podemos, profe, volver en la pregunta o es secuencial y lo que se respondió ya está? No, es lo que se respondió, queda como se respondió. Ya está. Por eso hay que ver bien, ¿no? Mirar, leer, interpretar, tomarse unos segunditos y decir, bueno, esto, si uno maneja más o menos los temas, lo va a contestar bien, rápido.
Así que, bueno, yo voy a tratar de que sea 1 hora y media, que tengan un poquitito más de tiempo. Profe, ¿vamos a poder ir y venir sobre las preguntas o no? O sea, ¿vamos a tener todos los verdaderos o falsos para la hora y media o vamos haciendo uno y no podemos volver sobre el mismo? Ah, sí, sí, vos podés volver sobre el mismo y van a ser aleatorias, ¿no? Claro, va a ser como, o sea, el estilo de lo que nos había dado de las empresas, de esos primeros archivos. Exactamente, exactamente. Nada más que vas a tener más cantidad. O sea, va a haber va a haber un, digamos, por ejemplo, un parcial con unas 40 preguntas, afirmaciones, perdón. Y ustedes sobre esa afirmación van a tener distintos temas, distintos órdenes. Va a haber 2 temas distintos y en diferentes órdenes, o sea que bueno, una vez que uno marca, ya está. Eso es lo que pasa. Bueno, así es el formulario, ¿no? No sé si rindieron antes con Google Form. Sí, profe, ya rendimos el año pasado. Buenísimo. Sí, sí. Está bien. Bueno, entonces quedamos. Yo ya voy a poner ahí el aviso. Cuelgo el aviso para las 10:30. Sí, profe. Dale, profe, Bien. gracias. Así descansan un poco de costos y se toman algo, qué sé yo, un mate. No vayan a querer tomar otra cosa, a esa hora de la mañana, que van a hacer todo mal. Y bueno, cada uno en lo suyo y no hay ayudista es concreto esto, es más fácil, imposible. Así que nos estamos viendo entonces a las 10:30 el miércoles que viene. Si no hay más nada que preguntar. Bueno, profe, muchas gracias. A ustedes por el